Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. ¿Es lo mismo ser bondadoso o bueno que caer en el buenismo? ¿Hay diferencias específicas entre una condición y otra? ¿Cómo detectar si estoy cayendo en el buenismo o si realmente hay una convicción de bondad en las acciones que estoy tomando? Actualmente es bastante usual encontrarnos todo este rollito de que tenemos que ser buenas personas y ser compasivos y ser bondadosos, y me parece excepcional y me parece muy bueno y me parece muy cierto. Sin embargo, podemos caer también en la trampa de la confusión y terminar ejerciendo el buenismo. La bondad como una actitud abierta de benevolencia a nosotros mismos y a otras personas implica una conexión con la compasión, con la empatía, con las buenas emociones hacia las personas o hacia nosotros mismos. Pero en algunas condiciones no estamos viviendo desde ese lugar, más bien estamos viviendo desde el buenismo o el buenondismo, en donde en realidad que exista pues una compasión sana y sabia y una actitud benevolente, existen más bien un montón de creencias, actitudes y lealtades malsanas a una imagen de bondad que es insostenible. Es decir, el buenismo carece de esencia profunda y tiene que ver más con un deber ser o con un pensamiento con una connotación ilógica. Esta bondad o este buenismo es destructivo la mayoría de las veces porque carece de límites. Es decir, no tenemos límites claros en cómo ejercer una actitud benevolente hacia los demás y podemos terminar siendo abusados, pisoteados o incluso destruidos. Toda bondad que destruye en realidad es un mecanismo de búsqueda de aceptación de una forma muy ciega y muchas veces viene de este complejo de la niña buena o del niño bueno. El querer quedar bien ya sea con los otros de forma absoluta o con una idea interior o con un juicio interior que nosotros nos ponemos gracias también a la educación que hemos recibido a nivel familiar, cultural, religioso. Es decir, los niños buenos, las niñas buenas son aplaudidos, son amados, son queridos, son protegidos. Sin embargo, cuando esta creencia está muy metida en nosotros, nos habla sobre todo de la necesidad de sentirnos bien y sentirnos aceptados por nuestro entorno. Pero se puede ser bueno, se puede ser buena onda y se puede tener bondad en circunstancias o en relaciones en donde las personas no son recíprocas o incluso son crueles o peligrosas en nuestra vida. Esa pregunta es bastante interesante. Entonces alguien diría, y lo digo de una forma sin profundidad teológica, hay que poner la otra mejilla. Y hay gente que tiene este tipo de creencias, ¿no? Pero no es tan simple como eso. Para poder ser realmente conscientes de lo que está pasando con nosotros, es importante salir de la actitud buenista y entrar en la actitud de justicia y equidad. Podemos ser buenos con los que son buenos con nosotros, pero ¿por qué le deberíamos bondad a quien es cruel con nosotros? ¿Cuál es el mérito ahí? Muchas veces estos discursos son utilizados por las instituciones y también por los vínculos, la familia, las relaciones, para justificar el maltrato, el abuso y la destrucción, en donde no hay reciprocidad, empatía justa, respetabilidad, dignidad. ¿Por qué tendríamos que estar obligados a ser buenos? Lo primero que te quiero decir es que te despojes de esa creencia irracional. No le debes tu bondad a quien ha sido cruel contigo y tampoco le debes lealtad
a personas o a situaciones que han sido también destructivas contigo. Para salir del buenismo es entender que donde no hay una reciprocidad justa, no hay ninguna deuda de bondad. Eh, es comprender dónde no es y dónde sí es dejar morir algo así como la esperanza mala o la mala esperanza. Algo que a veces tiene que ver con nuestros pensamientos y sensaciones y sentimientos más primitivos y básicos, en donde nos da miedo que los demás nos dejen de amar o nos juzguen como malas personas. Las esperanzas sanas o la esperanza sana, pues simplemente tiene una expectativa que va encaminada a aceptar o a comprender que en algún momento va a llegar algo chévere porque pues la historia nos ha contado, sí, o nos ha dicho que así funciona. Pero cuando la historia nos ha contado todo lo contrario y ni los vínculos familiares o la relación de pareja no está yendo a ningún lugar necesariamente sano, bueno, y no se nos ha demostrado nada de forma racional, seguir pensando que en algún momento el cielo se va a poner muy azul, muy azul, muy azul, es algo bastante insano o maligno. En la esperanza insana seguimos en la esperanza mala o la esperanza insana, seguimos todavía expectando, esperando que las cosas mágicamente cambien porque somos buenos, porque somos buenas. Y esto nos puede tener muy atados, muy atadas a vínculos y a relaciones profundamente destructivas. No, a veces simplemente las cosas no van a suceder. Las relaciones no van a mejorar. Una familia destructiva no va a dejar de ser una familia destructiva. Un mal trabajo no va a dejar de ser un mal trabajo. Una mala realidad va a seguir siendo una mala realidad y punto. Y tener positividad tóxica y tanta esperanza mala y tanto buenismo mirando para adelante no es mirar hacia la utopía, es mirar hacia el autoengaño, es mirar hacia la autodestrucción, porque no habilitamos nuestros mecanismos sanos de, de protección. No tenemos límites sanos. Es algo así como plantar un hermoso jardín y tener un montón de cosas chéveres ahí y no ponerle una cerca y esperar que en algún momento alguien no lo va a pisotear. Entonces, en este rollo del buenismo es bien importante detectar si lo estamos haciendo simplemente porque tenemos una gran necesidad de ser aceptados y porque tal vez creemos que la bondad es un precepto moral y ético que debemos de seguir de forma ciega y casi dogmática. Si también está instaurado en alguna creencia religiosa o espiritual que tiende a ser profundamente desestructurante e irracional, y si también lo estamos haciendo porque tenemos una esperanza tan mal medida que al no ubicarnos que es una esperanza insana, que es una esperanza destructiva, pues seguimos echándole todos los buenos recursos a la mala inversión. Y qué feo que lo tenga que decir así, pero es que algunos vínculos y situaciones ya son una mala inversión, ya son algo destructivo, ya son algo que no nos sirve para estar bien. Para poder empezar a romper el buenismo es bien importante entender, uno, si el vínculo está siendo recíproco y estamos evolucionando ambas personas o la colectividad en ese espacio, en ese tiempo, en esa vinculación. Dos, que tengamos límites sanos y estructurados en donde yo no destruya, ¿sí?, la individualidad del otro o el otro no destruya mi individualidad. Tres, que tengamos la capacidad de ponernos límites con el no y poder decir a veces no o a veces sí. Creemos que con el buenismo, si alguien te pide dinero prestado y es un gran amigo, una gran amiga, siempre estás obligada a decir que sí. O que como es tu familia, tu papá o tu mamá, tienes que honrarlos y siempre decir que sí, aunque eso que ellos te pidan pueda ser destructivo o simplemente no lo quieres en tu vida. Es decir, en la liberación del buenismo y de toda esta esperanza maligna o esperanza mala, también es importante aprender a decir no, porque no es malo decir que no, porque es una forma también de reclamación de tus límites y de tus deseos.
Yo sé que muchas veces tenemos que hacer algunas cosas que no se nos antojan tanto porque, pues, es una obligación. Tal vez la gente no nos encanta levantarnos muy tempranito todos los días para ir a algún lugar o al trabajo, qué sé yo, pero es parte de una estructura más o menos funcional en la vida. Pero hay cosas que no son funcionales en lo más mínimo y le seguimos diciendo que sí, porque nos da miedo ser malos, porque somos buenos, porque somos los buenos del cuento. Y pues yo les platico así a veces, vean nada más las narrativas culturales que tenemos, ¿no? En películas hasta del cine de oro mexicano o también de Hollywood o también de libros, encontramos que los personajes siempre son los buenos, ¿no? Estos personajes principales, los buenos que se la mantienen sufriendo todo el cuento, toda la película y que de alguna u otra forma son redimidos al final y todo es perfecto, todo es bueno y todo se acomoda en el justo orden. La realidad es que esto es una idea bastante ingenua, muy ingenua de la realidad. A los buenos les va bien y a los malos les va mal. Los buenos recibirán su premio, ya sea aquí en la tierra o en otros mundos, y a los malos recibirán sus castigos aquí o en otro mundo. Y la historia nos muestra que esto no es así. Hay personas excepcionalmente nobles, compasivas y buenas que terminan siendo sujetos de abuso, destrucción y depredación. Y hay personas malsanas, destructivas, violentas, que no necesariamente pagan las cosas que le han hecho a los demás. Entonces, entender que las ideas excesivas acerca de ser bueno tienden a ser destructivas y también son secuelas, muchas veces son secuelas que tienen que ver con la culpa de defenderse y cualquier persona que podemos sentir culpa de defendernos es porque usualmente venimos de entornos, ya sea familiares o colectivos, en donde el abuso está muy normalizado. Es decir, puede haber incluso secuelas traumáticas que nos están llevando a aceptar cosas que no deberíamos aceptar y a la incapacidad de poner límites cuando tenemos que poner límites. Para entender este derecho que tenemos las personas de poner límites y renunciar a un buenismo destructivo y una mala esperanza, es importante tener conciencia del propio yo y de la indignación sana, una indignación protectora y lo que ya les había platicado en algún otro episodio, de una justa rabia, porque a través de esa justa rabia y esa indignación protectora o sana, se restablecen mecanismos de orden y de límites que antes tal vez no teníamos porque nos contábamos historias en donde finalmente tolerando y siendo buenos o buenas, las cosas iban a funcionar bonito. Y eso no sucede en un matrimonio abusivo, por más buena que te portes. Y eso no sucede en una familia tóxica, por más adecuado que trates de ser con todos los miembros de tu familia. Y eso no sucede en condiciones laborales destructivas o de abuso. Eso no sucede. Entonces, indignarnos, enojarnos, utilizar la justa rabia, poner bien claros los límites y no sentirnos culpables por permitirnos vivir la libertad o intentar tener una vida más digna, libre de violencia y más armónica, porque todavía a veces muchas personas que han sido receptoras de abuso, de violencia o de relaciones tóxicas, como ahora se dice mucho, que a mí no me encanta usar el término, eh, pues creen, ¿no? O sea, como, pues es que si yo aguanto, si yo soporto, si yo comprendo, si yo empatizo, si yo sigo siendo bueno o buena, las cosas finalmente se van a acomodar en algún momento y entonces nunca dejamos que llegue la indignación sana y la justa rabia y entonces no se empiezan a ejercer mecanismos de autoprotección. Incluso algunas personas tienen tan agudizado el buenismo y tan agudizada la mala esperanza que pueden desarrollar características similares, si no que prácticamente todos los criterios para tener indefensión aprendida, es decir, una incapacidad, ¿sí? Que se hizo crónica, en donde la persona ya no puede defenderse y que cada vez que intenta defenderse siente una gran culpa.
como si le debiera algún tipo de lealtad, ya sea al colectivo agresor, al individuo agresor. Y esto es algo terrorífico y que sostiene mucho de los sistemas de opresión en el cual muchas personas vivimos. ¿Cuántas personas no nos ha tocado ver hasta las solicitudes de, no, los anuncios de empleo que dicen que sepa manejar tal, tal, tal y que pueda trabajar bajo presión y que tenga disponibilidad de tiempo y que esté básicamente, o sea, prácticamente se están diciendo que tengas disponibilidad de ser un esclavo de la compañía y normalicemos esto como, ser un buen empleado y ponerte la playera cuando realmente se está llevando tu salud mental, se está llevando el tiempo que deberías tener con tu familia, con tu pareja, con tus esparciones, con quien se te antoje. Y entonces decimos, oh, entonces no estoy suficientemente comprometido. O es que me faltó esto o aquello. Es que tuve que haberme sometido a sus indicaciones. Y esto es, recuerden, que en lo chiquito está en lo grande y en lo grande está lo chiquito. Es decir, una persona que tiene o tendemos a desarrollar esta indefensión aprendida que se alimenta mucho de las narrativas del buenismo, de la esperanza mala, de que las cosas van a cambiar mágicamente y el final de cuentos de hadas se va a dar. Este, Todas estas personas que hemos caído en este espejismo, en esta fantasmagoria, si le escarbamos un poquito a la historia personal, tenemos desactivados mucho los mecanismos de defensa sanos. Es algo así como si tu sistema inmunitario o inmunológico estuviera debilitado, pero aquí hablaríamos de un sistema de mecanismos psicológicos para la autopreservación y el autocuidado. Algo así como un sistema inmunitario de la psique, jugando un poquito con el concepto. Entonces, ser tan bueno no es tan bueno, ser tan buena no es tan bueno. Es relevante entender que tenemos este derecho a liberarnos, emanciparnos y sobre todo a celebrarnos las capacidades que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida para decir basta, para decir alto, para entender que no somos malas personas si queremos poner límites y no siempre ser perfectamente bondadosos y perfectamente compasivos y perfectamente comprensivos de todo lo que está sucediendo. De hecho, es muy bonito y muy bello como parte de nuestro proceso de sanación, sobre todo a personas que vienen politraumatizadas por sistemas o por familias o por parejas que los han abusado, los han violentado. La recuperación de su justa rabia, la recuperación de su poder, la recuperación de la indignación como una herramienta que les permite transformarse y sobre todo la renuncia consciente a que no tenemos que ser buenos o buenas todo el tiempo. Te deseo que tengas una vida muy hermosa. Te deseo que tengas mucha conciencia para ver detrás de todos estos espejismos y trampas y sobre todo para que cada día podamos irnos sacando estas ideas que nos hacen tanto daño y que replicamos de forma inconsciente.